En 1917, Berenguer Saunier, antiguo abad de Rennes-le-Château, desaparecía llevándose su secreto a la tumba. El origen de su fortuna sigue siendo un enigma. ¿Podría haber hallado al que llamaban el abad millonario un tesoro tal y como se especula? ¿Se había convertido en el guardián de un importante secreto? ¿O simplemente se dedicaba a un negocio un tanto curioso? Muchas han sido las hipótesis respecto al misterio Saunier. La verdad, en cambio, es difícil de averiguar. La vida secreta del abad Saunier. Algunas regiones, más que otras, han mantenido sus misterios. Entre Carcassonne y los primeros contrafuertes de los Pirineos, Racés, una provincia muy antigua, fue el escenario de una serie de anécdotas extrañas. Un pasado hecho de leyendas y relatos misteriosos que alivia la insaciable curiosidad de los cazadores de tesoros y de los amantes de enigmas históricos. Detrás de las altas murallas de la antigua ciudad de Carcassonne se escondía antaño el fabuloso tesoro de los reyes visigodos. Con el fin de escapar al pillaje, fue parcialmente desplazado, según dicen, a España. Algunos afirman que sus más preciados objetos todavía descansan entre los muros de la antigua ciudad. Más hacia el sur, en dirección a los Pirineos, unas extrañas fortalezas guardan el recuerdo de una guerra emprendida contra los cátaros. Aquí los misteriosos relatos nos ponen sobre la pista de tesoros perdidos, del Santo Grial y del Arca de la Alianza. En el corazón de esta tierra de leyendas, paraíso indiscutible para los amantes de lo insólito y verdadero Edén para los cazatesoros, la pequeña aldea de Rennes-le-Château vio cómo su destino fue repentinamente alterado por un asunto muy extraño. En pocos años, aficionados a la arqueología, videntes, historiadores y escritores llegaron de todas partes para observar los sucesos ocurridos en esta pequeña aldea, cuya fama para nada era previsible. Sin embargo, ¿pudo habernos ocultado el gran libro de la historia algunas de estas páginas? En una de estas calles tan tranquilas, hace más de un siglo que domina la sombra del misterio y de los rumores. La batalla que libran investigadores, falsos historiadores, apasionados y simples curiosos todavía no se ha apaciguado. ¿Por qué se ha transformado un cura de principios de siglo en un héroe, un mártir, y por fin en un personaje legendario que el tiempo no consigue olvidar? Estamos en 1885. Berenguer Saunier, de 33 años, llega a su nueva parroquia de Rennes-le-Château, en la provincia de Lot. El pueblo, de unos 300 habitantes en aquella época, se encarama en la cima de una colina y domina el valle situado más abajo. La construcción de la iglesia, dedicada a Santa Magdalena, parece ser del siglo VIII. Parecida a muchas iglesias romanas, da sin embargo origen al misterioso secreto del padre Saunier. Al tomar el susodicho sus funciones, se encuentra con un edificio en mal estado, agrietado y con un tejado a punto de derrumbarse sobre las cabezas de sus fieles. El municipio, demasiado pobre, no puede asumir los gastos de reparación. Llevado por su fe y su ardor, nuestro joven abad invierte sus escasos ahorros en la financiación de las obras más urgentes. Sus ideas políticas favorables a los monárquicos seducen a la condesa de Chambord, quien le hace una donación de 1000 francos para empezar las obras de restauración.
Lo primero en llamar su atención es el altar mayor, que decide desplazar. Aquí es cuando hace su primer descubrimiento. Uno de los pilares, decorado con motivos carolingios, lleva en su parte superior una pequeña cavidad en la que, según dicen, Saunier habría descubierto unos pergaminos. Todavía nadie ha hallado rastro de tales documentos. Es muy probable que simplemente se tratase de unos papeles sellados por la Iglesia, ya que esta práctica era común en los edificios religiosos de aquella época. Sin embargo, al joven cura le esperan muchas más sorpresas, y su iglesia parece querer desvelarle poco a poco algunos secretos dormidos durante largos años. Anton Captier, cuyo tatarabuelo no era ni más ni menos que Saunier el sacristán, nos cuenta cuál fue su extraño descubrimiento. Las fechas en sus cuadernos indican que empezó las investigaciones en 1891, época en la que se sitúa el famoso descubrimiento del frasco del balaustre. Al menos estos son los testimonios de mi familia. Ocurrió mientras mi tatarabuelo limpiaba la iglesia después de que los obreros hubiesen dejado allí los restos de obras. Él levantó un antiguo pilar al pie del campanario y vio algo brillar dentro de una grieta, descubriendo allí un frasco conteniendo un documento que enseguida le entregó al abad Saunier, y del cual no oiría hablar más. De modo que el viejo balaustre de madera contenía un mensaje, o un mapa quizás. En todo caso, a partir de este descubrimiento, nuestro cura orienta sus investigaciones hacia una losa situada delante del altar. La levanta y se da cuenta de que la faz escondida ha sido esculpida de forma extraña, y que representa, según algunos investigadores, un jinete sujetando a un niño cuyo destino hubiera podido ser cruel. Pero el interés del descubrimiento está bajo la losa. Allí es donde dicen haber hallado una hulla, es decir, una olla llena de objetos brillantes. Había objetos de culto y monedas de oro. Se descubrió un depósito de monedas. Me parece que fue cuando desplazaron el altar. Los albañiles hallaron un recipiente que contenía objetos identificados como monedas. Luego, el cura se sacó rápidamente de encima a los dos albañiles, explicándoles que lo que encontraron solo eran unas medallas bendecidas. Pero ellos se dieron cuenta de que brillaban demasiado por haber estado enterradas tanto tiempo. Es un pequeño depósito, una pequeña fortuna, como la llamo, que no constituye el tesoro que nos interesa, el famoso tesoro de Rennes-le-Château. En sí es un tesoro monetario, por consiguiente este descubrimiento es importante. Posiblemente le proporcionó al abad un subsidio inmediato, pero no era el tesoro tal y como lo conocemos en esta historia. A partir de entonces, Saunier detuvo las obras durante unos 20 días y contrató a otro equipo de albañiles, como si no quisiera que se supiese lo que habían descubierto, y de allí emprendió las excavaciones. No lo hacía a escondidas, los parroquianos veían el avance de las obras, incluso habían tablas para impedir que cayeran en los agujeros. Allí empezó a levantar el empedrado sin razones aparentes, porque para la restauración no hacía falta excavar en estos puntos tan precisos. Ya se trate de un depósito de monedas de oro o de documentos importantes, el descubrimiento de la losa de los jinetes parece ser ahora el punto de partida de la verdadera leyenda del abad de Rennes-le-Château. En pocos años, Berenguer Saunier financia él solo la mayor parte de las obras de embellecimiento de su iglesia. Símbolos escondidos, mensajes con claves, alegorías, señales e inscripciones enigmáticas constituyen para la mayoría de los investigadores lo esencial de la decoración de la iglesia consagrada a María Magdalena. Cierto es que el cura se había inclinado por una ornamentación más bien recargada y de gusto discutible, pero no cabe olvidar que la mayoría de las esculturas fueron escogidas por catálogo.
Sin embargo, uno puede cuestionar la presencia de elementos a veces extraños o incongruentes. La pieza más curiosa es, sin duda alguna, la pila rodeada por 4 ángeles santiguándose. Derrotado por el significado de tales gestos, un diablo haciendo muecas sujeta dolorosamente el conjunto de esta construcción. Este peculiar personaje es Asmodeo, el guardián del tesoro del Templo de Jerusalén. ¿Podría esa ser la primera alusión a la presencia por esta región del legendario tesoro del rey Salomón? Esta hipótesis parece confirmarse por el análisis detallado del alto relieve situado pocos metros más arriba. La obra representa a Jesús rezando ante una asamblea formada por diversos protagonistas. El paisaje rodeando la escena es muy importante, ya que indica, según dicen, lugares específicos de la región de Rennes-le-Château. ¿Pero qué pinta en medio de un cuadro la bolsita cuya presencia no parece ser realmente necesaria? ¿Podría tratarse una vez más de una fortuna? ¿Evoca acaso la existencia de un importante tesoro? ¿O al contrario, el conjunto de la escena simplemente representa la dualidad que opone los bienes materiales, simbolizados por el tesoro, a la dimensión espiritual de las palabras de Cristo? El camino de la cruz, de color subido, atrae también la atención de los investigadores. Muchos han visto la gran oportunidad que tuvo Saunier de dejar algunas pistas sobre el secreto del que fue depositario. El bajo relieve del altar, que representa a María Magdalena, también sirve de pretexto a los curiosos que quieran encontrar señales e indicios sobre el hipotético tesoro del abad de Rennes. Unos piensan que la iglesia no es más que un vasto criptograma, cuyo secreto está reservado a unos pocos conocedores. Otros estiman que su decoración normal y clásica, por ser un edificio católico, no deja entrever nada enigmático. ¿Podría el misterio de Rennes-le-Château esconderse en otro sitio? Bérenger Saunier no solo se dedica a la decoración de la iglesia, sino que también emprende la habilitación de la pequeña sala situada entre el edificio religioso y el cementerio, y de nuevo a sus expensas. Después de haber cercado el recinto, emprende la construcción de una cueva que evoca el milagro de Lourdes, además de un impresionante calvario. Al lado del presbiterio, cuyos gastos de restauración corren a su cargo, pone una estatua de la Virgen encima del antiguo pilar carolingio que antiguamente sostenía el altar. De nuevo, las decisiones de Saunier son discutibles y todo el mundo se pregunta por qué razones lo desplazó, invirtiéndolo antes de grabar una frase conmemorativa sobre la llegada del obispo de Carcassonne. Por aquel entonces, las relaciones entre el abad y los habitantes del pueblo eran excelentes. La iglesia se convierte en la honra de la comunidad y gracias al cura el pueblecito de Rennes-le-Château por fin recupera cierta notoriedad. Pero los comentarios y los rumores empiezan a manifestarse lentamente. A los habitantes del pueblo no les preocupa especialmente de dónde sale el dinero de las obras. En cambio, las peculiares artimañas del cura alimentan cierta inquietud entre muchos fieles. Las pruebas son irrefutables. Bérenger Saunier efectúa excavaciones en el cementerio por la noche, apartado de las miradas indiscretas. Bajo el pretexto del acondicionamiento del cementerio, el abad Saunier desplaza muchas tumbas, lo cual provoca el enfado de los habitantes del pueblo. Pruebas son las 2 denuncias que el ayuntamiento presentó en 1895 para impedirle seguir con las excavaciones del cementerio. Las 2 denuncias entregadas a la prefectura en 1895 ponen fin a las artimañas del cura. Pero aún así uno puede preguntarse, ¿por qué Bérenger Saunier revolvía la tierra? ¿Por qué excavaba? ¿Por qué removía las tumbas por la noche?
La sombra del misterio planea sobre Rennes-le-Château y su extraño abad. Ante las preguntas de su nuevo obispo en cuanto a la procedencia de sus fondos, por lo visto inagotables, el abad de Rennes no duda en precisar que ciertamente la religión le pide a un cura priorizar los intereses espirituales, pero no ignorar los intereses materiales de la vida terrenal. Y añade, los míos están en Rennes, y solo aquí. Su posición es comprensible sabiendo que adquiere a finales del siglo pasado unos terrenos cerca del presbiterio. A partir de 1901 encarga allí la construcción de una villa, lujosa para la época, que habilita y amuebla suntuosamente. Oficialmente sus intenciones son loables. Saunier explica que quiere abrir un geriátrico para curas enfermos. Es una idea generosa y todo lo que recauda tiene un propósito religioso. Pero se desvía un poco de su intención inicial y se lo reprochará más tarde el obispo, Monseñor Vissejour, cuando pregunta en el juzgado dónde están esos curas enfermos. Saunier utiliza esa residencia para hacer recepciones, como quien dice, porque no se trataba de grandes fiestas. Digamos que no era en absoluto el propósito inicial. Junto a su nueva morada que llama Villa Betania, Berenguer Saunier acondiciona un parque suntuoso, unos jardines y una construcción curiosa. Una torre neogótica situada al borde de su propiedad, desde entonces el símbolo de la megalomanía del abad y que domina el campo de los alrededores. Allí instalará más adelante una biblioteca y un despacho. El universo cotidiano del cura se transforma poco a poco en el de un hombre en busca del refinamiento y de la relación social. Los visitantes desfilan por la casa del abad Saunier y aprecian la calidad de sus recepciones. Era todo un anfitrión y dicen que Marie cocinaba de maravilla, con lo cual la gente acudía con frecuencia a su casa para disfrutar de su cocina. Mucha gente visitaba la Villa Betania, gente muy adinerada. Saunier no se privaba de hacer pedidos a los mejores proveedores de vinos finos y de licores, toneles de ron y vajillas de lujo. También cuidaba su imagen y la de Marie, su sirvienta, como nos lo indican las facturas enviadas por numerosas casas de confección de Carcassonne, Toulouse y París. El misterio alrededor de Berenguer Saunier consiste hoy en día en saber exactamente cuánto pudo gastar el abad en esta vida juzgada indecente por algunos de sus contemporáneos. Claro está que Saunier ha gastado una fortuna, que se ha calculado en unos 1.000 millones de céntimos de nuestra época. Es mucho dinero para un cura, pero no para el abad millonario, como lo llaman. Si hubiera sido tan rico como muchos dicen, tendría más bienes. Aunque un cura no tenga las mismas necesidades que el más común de los mortales, coches, yates, pero no habría tenido las dificultades financieras que tuvo en algún momento al final de su vida y que nos revelan sus cuentas. Tuvo dificultades. Pero en la primera parte de su vida en Rennes, hasta 1900, es un hombre que contribuyó mucho a la restauración de la iglesia. Y aquí tenemos unas cuentas muy precisas. Todo estaba pagado con créditos. Era un hombre adinerado, pero que escalonaba los pagos por 10 años. En cambio, en cuanto a sus bienes inmuebles, la torre, la villa, su dominio, Saunier pagó casi su totalidad en unos 5 años, lo cual significa que repentinamente tuvo mucho dinero. Y al final de las obras se constata que tenía dificultades financieras.
¿De dónde sacaba tanto dinero? ¿Cómo un simple cura pudo financiar un ritmo de vida sin relación alguna con la existencia humilde y modesta a la que estaba destinado? Las hipótesis sobre la fortuna del cura son numerosas, y el rumor según el cual Berenguer Saunier había descubierto un tesoro no viene de nuevo. La gente se dio cuenta de que había encontrado un tesoro porque eran testigos de una serie de hechos concretos. Dicen que Marie lo habría insinuado. Es cierto que lo hizo cuando Saunier falleció. Cuando la gente la interrogó, incluido mi padre, que tenía 18 años por entonces, dijo que Saunier había encontrado un inmenso tesoro. Y aquí es donde empieza la leyenda. Dijo que también había dejado parte del tesoro. Suficiente para la supervivencia del pueblo entero durante más de 100 años. Y añadió que todos lo estaban pisando sin saberlo. Eso lo dijo de joven a varias personas, así que no desvariaba. Y se lo dijo a su familia cuando todavía no se hablaba del fabuloso caso Saunier. En los años 60, el nuevo propietario del dominio, el señor Corbu, abre un restaurante en Rennes-le-Château, donde medio siglo antes el abad recibía a sus invitados. Entre los primeros visitantes estaban las esposas de los banqueros del abad Saunier. Algunas le enseñaron a mi padre unas joyas que hicieron fabricar con las piezas que Saunier les había vendido a sus maridos. Es cierto decir que se halló oro. Mi suegro ha estimado que estas piezas eran del siglo XIII. Por eso lo describió como un tesoro en homenaje a Castilla. Se mostraron piezas. Yo conocí a alguien que tuvo bastantes. Procedían de casa del abad Saunier. Estaban en una cajita del Banco Petit Jean, el banco de Saunier. Complejo personaje, Berenguer Saunier sabía mantener el misterio. Sin dar ningún detalle sobre el origen de su fortuna, alimentaba de forma muy sutil la duda a través de sus acciones y comportamiento. La vida del abad Saunier para mí tenía dos caras. El abad, suficientemente inteligente, supo modelar un personaje ambiguo con dos facetas. Saunier, el cura, llevaba una vida de confort. Y por otra parte, era el investigador de lo simbólico, esotérico, hermético o simplemente arqueológico y genealógico. Nadie en aquella época supo realmente cuál era la finalidad de los múltiples paseos que efectuaba el cura hasta entrada la noche. ¿Qué andaba buscando? ¿Por qué siempre en el mismo sitio? ¿Traía piedras, como lo pretendía, destinadas a la edificación de la cueva artificial de la plaza de la iglesia? Más extraño todavía, Saunier efectuaba regularmente viajes fuera de la parroquia y siempre con muchas precauciones para no tener que justificarlos. Cogía el tren de Cuizá en dirección a Perpiñán y desde allí seguramente fuera a Narbona, donde había líneas de largas distancias. Unos documentos hallados en los registros confirman que se hospedó varias veces en Lyon y al menos una vez en París. Pero entonces, ¿por qué puso en marcha un sistema de plantillas de cartas que su sirvienta Marie tenía que enviar en caso de necesidad a los que intentaban dar con él durante su ausencia? Apresurado por una visita que debo hacer a uno de mis cofrades, tan solo acuso recepción de su carta de momento y le agradezco el gesto. Estimando que su obispo podía intentar contactar con él en cualquier momento, Berenguer Saunier, de la misma manera, preparaba una respuesta anticipada. Monseñor, he leído con el más humilde respeto la carta que hizo el honor de escribirme y créame, comparto el interés de la cuestión que ha subrayado. Permítame, teniendo entre manos una urgente ocupación, posponer por unos días mi respuesta. El cura de Rennes-le-Château fabricaba sus coartadas. ¿Qué crimen pudo haber cometido?
De todos los que han conocido al abad, Marie de Narnaud, su sirvienta, sea quizá la única persona que haya sido testigo de sus confidencias. Ella es quien, tiempo después de la muerte de Saunier, daba a entender en sus conversaciones la existencia de una inagotable fuente de ingresos. Suscrito a numerosas revistas financieras, Bérenger Saunier poseía también 13 cuentas abiertas en bancos franceses y extranjeros. Sus ingresos fueron en algunas épocas muy importantes y se puede pensar que sus numerosos viajes le permitieron negociar con los bancos las monedas de gran valor de un eventual tesoro. Los registros del abad y ciertos testimonios permiten hoy en día explicar en parte el origen de sus ingresos. Bérenger Saunier había tejido minuciosamente una importante red relacional por toda Europa y recibía de sus corresponsales de forma regular numerosos giros postales. ¿Cuál era el significado de este tráfico, cuyos beneficios archivaba rigurosamente en sus pequeños cuadernos? En el correo de Saunier se pueden observar numerosos pedidos de intenciones de misa. Las intenciones de misa son aquellas que uno hace cuando quiere celebrar una misa personal para algún difunto, o como en la Primera Guerra Mundial para proteger a gente que estaba en el frente. Se celebraban misas, lo cual es legal, la Iglesia lo permite, en la medida en que solo se celebren 1 o 2 al día, 3 como máximo. Pero Saunier celebraba muchas más, hasta el punto en que sus cuadernos revelan que acumulaba un retraso tal que las reunía en una sola misa. En una sola misa presenta un centenar de intenciones. ¿Cómo se puede saber? Pues porque cuando la gente le pedía una misa significaba docenas de intenciones, especialmente cuando se trataba de congregaciones religiosas. Saunier organiza entonces todo un sistema de recaudación de intenciones en Reims. La progresión es perceptible, primero a nivel regional, ya que contactó a varios curas, y luego a nivel nacional e internacional. Saunier recibía numerosos giros de pequeñas cantidades, aunque creo que no suficientes para justificar una fortuna tan grande y sobre todo en un lapso de tiempo tan corto. De haber tráfico, falta de honradez, el escándalo hubiera sido desvelado rápidamente por las autoridades religiosas que habrían intervenido para poner a Saunier sobre el recto camino. Aunque los beneficios de este tráfico poco ortodoxo no bastan para justificar el ritmo de vida del abad Saunier, este atrae sobre su persona las anatemas del nuevo obispo de Carcassonne. Este pide constantemente explicaciones al abad de Reims y hasta su muerte en 1917, Saunier fue el objeto de persecuciones y de sanciones por los tribunales eclesiásticos. En 1908, Monseñor de Bisséjour se interesa por Saunier. Primero le traslada en 1908 a Custosé, una importante parroquia cerca de Narbona. Pero Saunier se niega a marcharse. Empieza entonces un juicio que durará 3 años y que se concluirá por un suspenso ad divinis, es decir, la prohibición para el abad Saunier de ejercer sus antiguos poderes sacerdotales. Es importante señalar que no fue excomulgado, como se ha dicho. Lo privaron del derecho de celebrar los oficios en público, pero solo fue temporal. A pesar del tráfico de misas al que Saunier reconocía haberse librado, los rumores sobre tesoros persistían en Reims-le-Château. Cierto es que la región cuenta muchas leyendas o relatos que evocan la presencia de fabulosos tesoros, como un importante depósito monetario que un pastor había descubierto en el siglo XVII. Otra historia cuenta que el diablo en persona conservaba envidiosamente un fabuloso tesoro en las ruinas del viejo castillo de Blanchefort. Es un hecho hoy bien conocido que fueron explotadas secretamente unas minas de oro por los templarios a escasos kilómetros de Reims-le-Château. Oro, monedas, lingotes, tantos elementos reunidos para alimentar los rumores más disparatados incluso hoy en día.
En las hipótesis más generosas, la lista de los tesoros aumenta junto a la imaginación de los investigadores. Blanca de Castilla, Blanca de Francia y Blanca de Borbón, todas tenían una buena razón para esconder sus pequeños ahorros en la región de Rennes. En cambio, la más seria de las hipótesis puede ser la del tesoro de los reyes visigodos, cuya historia parece haberse cruzado con el destino de esta aldea, desde luego sorprendente. Unos investigadores dicen haber localizado la ciudad perdida de Redé, antigua capital de los reyes visigodos. Para Alain Cyprat es en Rennes-le-Château donde se instalaron antaño los visigodos y su legendario tesoro. Los visigodos eran conocidos por sus fabulosos tesoros. Sabemos que poseían el Emisurium, un plato de oro macizo de un peso de 24 kilos aproximadamente, y la mesa de esmeralda que se llevaron los árabes de Toledo en el año 711. Y sospechamos que también comprendía el tesoro del rey Salomón, tesoro que se llevó Titus de Jerusalén y que Alarico el Grande había robado a Roma en el año 410. El rey Teodorico era hijo de Alarico el Grande. Yo creo que su mujer Tindigota y su hijo Amalarico se habrían refugiado en Redé con el tesoro, porque este estaba allí donde se encontraba el rey. Con lo cual, por un tiempo, el tesoro de los reyes visigodos estuvo en Redé. No sabemos qué fue de él. Aunque esta hipótesis no sea aceptada por todos los historiadores, una fotografía aérea del pueblo nos proporciona un indicio muy sorprendente. Las ampliaciones de unas fotografías muestran en una porción de la meseta situada en la parte inferior del pueblo las estructuras de una construcción muy antigua. ¿Podría tratarse del mausoleo del emperador Constante, hijo de Constantino el Grande, asesinado al pie de los Pirineos? La reconstrucción de lo que llegó a ser el edificio nos ofrece una hipótesis a priori interesante, pero la ausencia de excavaciones oficiales todavía no nos permite esclarecer el misterio que sigue rodeando la historia secreta de la antigua ciudad de Redé. Si nada nos permite afirmar formalmente la presencia de un tesoro, ¿qué será de los famosos pergaminos que descubrió Saunier en su iglesia? ¿Tendrán alguna relación, como muchos dicen, con la existencia de informaciones históricas de gran importancia? ¿O bien indican, como aseguran otros, un lugar secreto inidentificable gracias a sabios cálculos sobre la sagrada geometría de la región? Trazamos una línea entre este punto y este otro que sobrevuela esta iglesia y dibujamos una estrella en el suelo y así tenemos el emplazamiento del tesoro. Vale, con una carta de Estado Mayor, pero en aquella época no existen ni los aeroplanos ni los helicópteros. No se puede tener cartas de Estado Mayor ya que son exclusividad del ejército. Son escasas y son propiedad del Estado. No hay TSH ni cámara. Uno solo puede ubicarse con la vista, con cadenas de agrimensor. No tiene teodolitos y es imposible que disponga de fotos aéreas o de una carta de Estado Mayor. Así que desmiente 9 de cada 10 estudios. Respecto a los pergaminos, que son la clave de esta historia, se ha precisado que Saunier encontró tantos papeles como documentos. Con eso no me cabe la menor duda de que los haya encontrado en el sitio que se indica. La existencia de los pergaminos es indiscutible, ya que gente fuera de toda sospecha lo ha confirmado. Pero de eso a decir que los pergaminos presentados en las primeras hipótesis del enigma de Rennes son los originales o reproducciones auténticas, no lo puedo creer. Creo que sí se han hallado pergaminos, pero aquellos que permitieron organizar la primera investigación en Rennes-le-Château eran falsos. Quizá no falsificaciones graves, hechas a partir de los originales, pero yo creo que es imposible. Si los pergaminos pueden ser falsos, la lápida sepulcral de la marquesa de Hautpoul es sin embargo bien real. Fue extraída entera del cementerio de Rennes-le-Château por Saunier, quien borró minuciosamente las inscripciones que llevaba. ¿Con qué fin? ¿Y por qué empeñarse en hacer desaparecer un epitafio aparentemente anodino? La lápida cubría la tumba de la marquesa de Blanchefort y fue burilada por Saunier por razones inexplicables. Pero poco antes había sido descubierta por un investigador local,
un ingeniero que se llamaba Ernest Cross, y por lo que dicen tenía inscripciones en latín y en griego. Estamos casi seguros del sentido de las inscripciones latinas, pero no de las griegas. En latín se podía leer Redis Regis Kelis Archis, seguido de unas flechas. Así que esta lápida seguramente era un modo de descifrar la localización del tesoro. Formado por dos losas de dimensiones idénticas, la lápida de la marquesa no dejará de librar sus secretos. Descifrar el epitafio, por ejemplo, todavía es un enigma. Las anomalías descubiertas en la escritura no son, claro está, debidas al azar. ¿Este curioso criptograma nos dará algún día la clave del misterio de Rennes-le-Château? En 1917, cuando Berenguer Saunier muere, la gente se entera con sorpresa de que sus bienes no le pertenecían. El abad de Rennes-le-Château, como todo buen hombre precavido, y para no hacerle ningún regalo al obispo, había puesto la totalidad de sus bienes a nombre de Marie, su fiel sirvienta. Marie de Narnaud vive hasta 1953, y el dominio del abad es compra vitalicia hasta la Segunda Guerra Mundial por Noël Corbu, industrial originario de Perpiñán. Su hija ha vivido allí durante unos 20 años y conoció a Marie en los últimos años de su vida. La señorita Marie vivió con nosotros hasta el 1953. Murió el 29 de enero y siempre le decía a mi padre que no se preocupara, porque un día tendría más dinero del que podría gastar. Todos pensábamos que en su lecho de muerte quizá habría hecho un voto al abad Saunier y que le diría algo a mi padre. Pero tuvo una congestión cerebral que la dejó en coma durante 8 días y no pudo hablar. Y cuando de pequeños nosotros le hacíamos preguntas sobre su pasado, siempre esquivaba la conversación. Eludía las preguntas. Se quedó sola durante 29 años en el dominio desde la muerte del cura en 1917 hasta 1946, sumida en la miseria ya que no podía pagar los impuestos. Vivía de sus gallinas, hasta cambió un cuarto de estar por un jamón. Vendió una colección de sellos y libros también. Eran muy valiosos porque un amigo nuestro nos dijo que su padre quería comprarlos en aquella época por 500.000 francos. Durante aquella época había vivido con muy poco. Tenemos una carta suya que nos dice que tiene de todo: muebles, ropa, platería, pero dinero no. A mi padre se le ocurrió abrir un restaurante en el dominio del abad Saunier. Por aquel entonces poca gente iba a Rennes y dimos un poco de publicidad sobre el tesoro de Rennes-le-Château. Salió en varias revistas en Ici París, por la televisión, y al final fue todo un éxito. El hotel está lleno, al menos en verano. En los años 60, el asunto Saunier se pone en manos de profesionales del rumor. La prensa local, primero, se ríe de las anécdotas contadas por Noël Corbu. Luego, los periódicos sensacionalistas se apoderan del misterio y hacen de la vida del abad una verdadera novela con intrigas, sobresaltos y, por supuesto, un fabuloso tesoro. La televisión por fin pondrá a Noël Corbu en el papel de Berenguer Saunier para un famoso programa llamado La Rueda Gira. En efecto, la rueda gira para muchas personas y sobre todo los escritores para los que el asunto de Rennes-le-Château se ha convertido en una fuente inagotable de relatos donde la imaginación y la fantasía de algunos autores supera la historia real. El asunto se limitaba a ser local, por así decirlo, hasta la publicación de un libro de Gérard de Sète, El oro de Rennes, que dio a conocer el asunto a mucha gente. Introduce la primera noción de oro maldito, etc. Y a partir de aquel momento aumentaron las visitas de turistas. La obra de Sète da lugar a una auténtica explosión mediática que genera más de 200 libros y publicaciones sobre el caso de Rennes-le-Château,
y desvela al mundo entero el fabuloso destino del cura de un pueblecito de Lot. El detonador es Saunier. Sin él, no sé si Rennes-le-Château sería tan famoso. La fuerza del abad Saunier es que nos ha enseñado un doble poder. El poder espiritual, porque era cura y decora su iglesia de manera poco católica, lo cual nos hace interrogarnos en el plano espiritual. Y el poder temporal, porque no vive tampoco de manera muy católica por todo lo que llegó a gastar. Rennes-le-Château tiene ahora una librería y, por supuesto, una librera que se ha convertido a la fuerza en la especialista de la literatura consagrada al abad, su tesoro, su vida y su obra. Llegué aquí durante una época de búsqueda insaciable por un tesoro material. La gente venía equipada con palas, detectores, y luego se enfocó más en la búsqueda histórica. Sobre el pasado de Rennes-le-Château, los templarios, los cátaros, los visigodos. Paralelamente hubo una búsqueda espiritual con la llegada del enigma sagrado de los tres autores ingleses. Y ahora con una literatura sobre unas tesis más personales que se llaman esotérico-místicas, como la tumba de Jesús. A principios de los años 60, el pueblo se convierte en el destino de los cazatesoros, de los excavadores, de los fisgones y de los curiosos. La gente acude a Rennes con palas, picos y detectores de metal. La búsqueda del tesoro del abad Saunier se convierte en un deporte dominical, lo cual no parece, por razones obvias, gustar a los habitantes del pueblo, cuyo subsuelo se transforma poco a poco en un queso gruyère. Hasta que la municipalidad prohíba todo tipo de excavaciones sobre las tierras comunales. Los primeros visitantes eran investigadores y venían a excavar discretamente, sin molestias. Y al principio eran muchos más. Bueno, han hecho algunos destrozos porque hacían agujeros, pero no siempre los rellenaban. Por regla general, las excavaciones eran permitidas en lugares señalados en la entrada del pueblo. La gente convergía hacia la iglesia, por así decirlo. La gente compraba el equipo y trataba de llegar hasta debajo de la iglesia porque sabemos que allí es donde Saunier hizo sus descubrimientos. Todos los investigadores venían con sus péndulos. En aquella época venían radiestesistas. La mujer de uno de los radiestesistas había perdido un broche muy valioso en el parque. Y pensábamos que su marido lo encontraría muy fácilmente con el péndulo. Pero no fue así. Aunque las excavaciones sobre la vía pública se prohíben, las excavaciones privadas continúan y a veces los resultados para los investigadores son de gran peculiaridad. En 1956, un equipo de aficionados a la arqueología emprende unas investigaciones sobre el dominio del abad con las indicaciones de un vidente. A 1,50 m de allí se encontraron 3 cadáveres recientemente enterrados. Era la víspera de Semana Santa. Esperábamos a mucha gente en el restaurante y las autoridades judiciales cerraron el jardín del abad Saunier. La gente no pudo entrar, con lo cual el negocio no fue bien. Pero después tuvo mucha repercusión porque no se sabía quiénes podían ser esas personas. Eran unos cadáveres recientes, todavía tenían pelos sobre los huesos y pensábamos que podían ser guerrilleros muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Si el tesoro de Rennes-le-Château no deja de ser un misterio para quienes lo codician, las búsquedas hoy en día siguen en una dirección totalmente distinta. Las hipótesis sobre las que ahora se trabaja giran en torno a las personas cercanas a Saunier y la gente nos pregunta si el cura actuó solo o si al contrario fue manipulado por otras personas que se habrían quedado en la sombra de esta misteriosa historia.
Existe la hipótesis del famoso priorato de Sion, pero yo considero en este caso el priorato de Sion como un lobo blanco del que todo el mundo ha oído hablar, pero que nadie ha visto nunca. La pista del priorato de Sion no existe para mí. Es una superchería. En cambio, la manipulación de sociedades secretas o más discretas en este asunto parece innegable, porque vemos aparecer y desaparecer a personas que forman parte de sociedades esotéricas simbólicas, secretas o discretas. Los masones podría ser, ya que vemos girar en torno al abad Saunier personajes relacionados con la masonería. Masones o no, no sabemos si lo divulgaron. Saunier, a pesar de su título de abad, que lógicamente hubiera tenido que llevarlo en una lucha sin piedad contra la masonería, no solo no los afrontaba, sino que los frecuentaba con inteligencia e incluso amistad, quizá más todavía. ¿Saunier habría sido manipulado? ¿Alguien le entregó dinero para efectuar excavaciones en su iglesia o al contrario para disuadirlo de revelar un importante secreto? La historia quizá nos revele un día quién se escondía detrás de la sombra del cura de Rennes-le-Château. El último mensaje que nos dejó Saunier poco antes de morir fue hallado a principios de los años 90. El caso de Rennes-le-Château tomaba impulso y las investigaciones apuntaban entonces en otra dirección. Esta maqueta es un volumen representando colinas, valles, ríos, calles, muros. Encontramos indicaciones como el de Gólgota, Jardín de Getsemaní, tumba de Cristo, tumba de José de Arimatea, y puede que la maqueta solo sea legible o se pueda usar al hacer un negativo, es decir, un molde. Esta maqueta probablemente nos ayude a identificar el terreno donde iba Saunier primero. Allí vemos que en el primer perímetro de Rennes-le-Château no se ha encontrado nada correspondiente a un descubrimiento mayor. Sabemos por sus cuadernos que Saunier se desplazaba y que iba muy lejos de Rennes-le-Château. Pensamos haber encontrado uno de los sitios que quería designar Saunier. Hemos localizado el terreno y estamos haciendo investigaciones con infrarrojos que nos permiten descubrir si estamos o no encima de cavidades, si han sido visitadas, si son naturales o artificiales, o si han servido de pasaje o de escondite para un depósito que Saunier habría usado. Hace más de 20 años que las vueltas que da el caso Saunier alimentan, en general de manera sensacionalista, los rumores y los relatos especulativos. El Arca de la Alianza, la tumba de Cristo, el Grial, los extraterrestres o los servicios secretos figuran en el catálogo de las crónicas legendarias de Rennes-le-Château. Pero olvidamos demasiado rápido que un sueño a veces borra la realidad. Yo creo que este es un sitio donde la gente se busca a sí misma, planteándose a través de la historia de las religiones, la historia sin más, la historia de la vida. En ese aspecto sí que es un sitio de encuentro. Vemos que se han escrito centenares de obras sobre este tema. Y si recapitulamos los descubrimientos tangibles, en monedas, objetos, documentos registrados hoy, la cantidad es ridícula e irrisoria. Ciertamente no es proporcional a todo lo que se ha hablado y hecho. Rennes-le-Château seguirá siendo la misma. El enigma se olvidará y quizá volverá,
Pero tal y como están las cosas ahora con la rigurosa prohibición de las excavaciones, la municipalidad estará harta de ver desfilar a investigadores, pero la historia, la arqueología y sobre todo la anécdota del abad de Rennes-le-Château siempre merecerá investigaciones y detalles. Pero estas investigaciones deben hacerse de forma tangible. La original personalidad a veces misteriosa del abad Berenguer Saunier lo ha convertido en un personaje fuera de lo común, pero el cura de Rennes-le-Château también era un hombre generoso, sincero y, como él mismo subrayaba, amaba a su iglesia y a su parroquia. Su historia podría pararse aquí, pero la fascinación que provoca este personaje ha creado una auténtica leyenda. En Rennes-le-Château el rumor persiste, y por muchos años, según dicen.